Construir identidad puede ser algo muy difícil, sobre todo muy necesario cuando uno está en ese tránsito de la niñez a la edad adulta, mientras somos adolescentes, que somos tan presionados por el mundo, por los cambios sociales, pero también por la miscelánea, por la estética. Construir identidad puede ser un desafío o puede ser una tortura, un imposible. ¿Quiénes somos? ¿Qué hacemos? ¿Cuál es nuestro lugar en esta vida? Alguno dice o se pregunta, ¿para qué soy bueno? Construir identidad. Tiene que ver con eso, pero con muchas otras cosas. Hubo un momento en la historia de la comunidad hebrea que se sentían en total incertidumbre, desprovistos de toda seguridad. Los judíos estaban bajo el gobierno de Dios a través de los profetas y de los jueces. Pero los hebreos miraban hacia alrededor y observaban que otras naciones tenían reinos y reyes, constituciones políticas, protocolos, y ellos lo único que podían hacer era mirar hacia el cielo, presentar al Señor sus lamentos y esperar que el juez, guiado por Dios, les dijera qué era y cómo era. Así que llegó un momento de tal incertidumbre y molestia y ellos llamaron al juez y le dice, mire, no queremos esta forma de liderazgo, de gobierno, de nación. Observamos las naciones vecinas y lo hacen bien y les está yendo bien, pero nosotros no. Es más, sus hijos no son de ninguna manera un modelo para los nuestros. Así que queremos un rey como todas las naciones. Buscaban identidad, seguridad, porque un reino tenía muchos beneficios. El tener un reino satisfacía varias necesidades. Uno, de seguridad, porque un reino pues tendría un rey que habría demostrado tener las agallas de poder defender su nación. Un reino tendría un aparato militar fuerte para garantizar la seguridad de las vidas de ellos y también de los cultivos y demás. Un reino representaba la gloria de aquella nación. No sería una aldea simplemente, sería una nación. Y un reino también representaba una gloria porque era la pompa extravagante del rey. Un tipo espectacular como el que ellos pidieron. Un Saúl que su altura era superior a la de los demás, con el pelo largo, rubio, me imagino que ojos verdes, espectacular como la persona que hoy les habla. Y es esa búsqueda siempre del ser humano, identidad, seguridad. Pero cuando nosotros leemos en las Escrituras acerca de cómo Dios se relaciona con el hombre, cómo se presenta a Dios, vemos que es muy distinto. En el principio, Dios le da a Adán y Eva todas las condiciones y ellos viven en un lugar perfecto. Se llamó el Edén, lo preciado, lo privilegiado. Así sería la vida de ellos. Pero a Dios no lo veían. No había una imagen corporal, ¿no? En los diferentes momentos de las Escrituras se puede conocer de Dios, representación de Dios como la luz inaccesible. Es la mayor analogía de Dios en las Escrituras. Y es todo. Y siempre que Dios se relaciona con el hombre, no se relaciona desde la belleza, la fuerza, la capacidad que un ser humano puede percibir. Se muestra a Dios desde la nobleza, incluso desde lo vulnerable. Se muestra a Dios desde lo sencillo, desde el silencio, desde lo orgánico. Es que los seres humanos, como hemos nacido en una condición de pecado, caídos, tenemos una gran necesidad
claro, de seguridad, pero también de sentir que somos interesantes. Es así que Jesús tiene un propósito en la formación de sus discípulos y a raíz de un señalamiento muy vulgar, perverso de los fariseos, él empieza a mirar más de cerca a sus discípulos, quienes serían los heraldos, los plantadores de la vid a lo largo y ancho de la tierra, y empieza a enseñarles diciendo: el reino de los cielos es semejante a, el reino de los cielos es. Y esa es la manera como Jesús va a abordar toda la doctrina, con esa semejanza, el reino de los cielos. En ese momento los judíos no tenían autonomía, estaban bajo el reino, el imperio de Roma. Anhelaban el tener su reino y tener el rey, el Mesías esperado. Y Jesús va discipulando a aquellos hombres y les dice así: el reino de los cielos es. Por favor, vaya a Marcos capítulo 4 aún. Y a partir del versículo 30, también decía, mirando a sus discípulos, les pregunta: ¿a qué compararemos el reino de Dios? En otras versiones, el reino de los cielos. ¿A qué compararé? ¿Qué parábola nos servirá para representarlo? Hablar del reino de los cielos tendría que ser hablar en un lenguaje celestial, y un lenguaje celestial no está al alcance de un lenguaje y una comprensión humana. Así que Jesús, que es Dios hombre, busca la manera más poderosa, más brillante. A partir de estas preguntas va a resolver y va a comparar. ¿A qué se puede comparar? ¿Con qué analogía voy a representar el reino de los cielos? ¿Cómo lo hacemos? Versículo 31. Es como el grano de mostaza. ¿Qué? Sí, dice Jesús, que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado, la semilla crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. ¿Quién podría esperar que pudiesen hablar, expresar, representar lo más glorioso, lo inaccesible ahora en ambiente de la creación, con un grano de mostaza? Así lo hace Jesús, y vamos entonces a tratar de encontrar un poquito más comprensión de esto maravilloso que dice Jesús. En primer lugar, dice Jesús que el reino de los cielos es semejante o como un grano de mostaza. Bien, un grano de mostaza, todos creo que sabemos que no es la semilla más pequeña, sí es una de las más pequeñas. Sin embargo, para la comunidad judía, para los agricultores de aquella época y para el manejo de semillas, esa era el estándar de la semilla promedio, la más pequeña. No era para ellos discusión, no hubo controversión ahí. Y lo que pretende Jesús es hablar de lo que siempre ha sido a lo largo de la historia la discusión del hombre en cuanto a lo que es bueno, malo, glorioso, humano, débil, fuerte. Él dice que el reino de Dios es semejante a una semilla muy pequeña. Cuando usted ha ido por almacenes de graneros, usted puede notar siempre que en los andenes hay muchas semillas tiradas, ¿cierto? ¿Por qué? Porque una semilla que cae al suelo no significa nada en la venta, ¿o sí? No, la dejan tirada. Ahora, ¿qué puede ser un grano, una semilla de mostaza? Insignificante. Recuerde que el contexto es este. Están los doctores de la ley sofocando a la multitud para que ellos desprecien al Dios hombre.
están los discípulos de Jesús, los que él ha escogido y otros más, hombres y mujeres que les siguen. Entonces, en medio de estas parábolas hay un ambiente de tensión. Es el ambiente de tensión de aquellos que ven el reino de los cielos en Jesús como una semilla insignificante. Ya hemos visto en anteriores textos que ellos ya tienen planes de matarlo. Pensar en el reino de los cielos, y les contaba la semana pasada, es recordar que en primer lugar el reino de los cielos es Dios con nosotros, Emmanuel. La primera comprensión que tenemos que hallar del reino de los cielos es que es la gracia de Dios en Cristo Jesús en una humanidad caída. Arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Ahí está Juan el Bautista anunciando a la comunidad judía que en ese momento ya se cumplía. En ese instante el reino de los cielos ya estaba entre ellos y dice, hay uno entre ustedes, ese es. Y yo no soy digno ni siquiera de desatar la correa de su calzado. Recordemos siempre esto, hermanos. En primer lugar, el reino de los cielos es la gracia de Dios en Cristo Jesús con nosotros. Así que si es así, la primera semejanza de Cristo es como una semilla de mostaza, tal vez insignificante para las autoridades religiosas de la época. No tenemos nosotros nada en contra de las autoridades porque son puestas por Dios. Pero en el contexto del Evangelio de Marcos, estas autoridades en realidad son instrumentos de Satanás. Jesús es insignificante. Jesucristo es comparado a nada en relación a las personas de autoridad de aquella época. Pero pensemos un poco más acerca de Jesús. Vaya su Biblia a Primera de Corintios, a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Capítulo 8, versículo 9. Fíjese acerca de lo insignificante, aparente, pero que es glorioso de Cristo, que Él es la primera y máxima expresión del reino de Dios con nosotros. Segunda carta a los Corintios, capítulo 8, versículo 9, dice el apóstol Pablo, ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo ¿qué? Rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. El reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza que no tiene valor para los hombres. Jesucristo es esa semilla de mostaza, ese Dios que siendo glorioso, siendo rico, se hace pobre, se hizo pobre por nosotros para que desde su pobreza, Jesús, nosotros seamos enriquecidos. Ya veremos que si hay un texto que podría ser paralelo o que podría encapsular esta parábola, es este versículo. Usted puede colocar en su Biblia Marcos capítulo 4, versículo 30, rodea esa parábola y le escribe al lado segunda carta a los Corintios capítulo 8, versículo 9. Y esas palabras de Pablo encapsulan esta parábola. Es insignificante a la vista de los hombres el reino de los cielos. El reino de los cielos carece de vanidad, de trivialidad, no asiste a las necesidades de la gente, así es percibido el Evangelio. El reino de los cielos son paradigmas humanos, el reino de los cielos son alternativas para los ignorantes. Ese es el reino de los cielos para la gente, como una insignificante semilla de mostaza. Acerca de ese reino de los cielos que es Cristo con nosotros, dice Lucas en el capítulo 2, versículo 7. Rápidamente, ¿quién puede ir a Lucas? Lucas capítulo 2, versículo 7. Y dio a luz
a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en el mesón. Este dato no es poético, es penoso, pienso yo, en todos los preparativos para el nacimiento de nuestra hija Grace. Desde que supimos que estábamos embarazados, empezamos a comprar detallitos, cosas, la ilusión, lo bonito, el control con el médico y demás, el día del parto, todo lo que como padres podíamos hacer, siempre lo mejor para ellos, para Jacobo. Pero Jesús nació y fue acostado en un lugar desprovisto de higiene. He estado en el campo. He visto donde les sirven los alimentos a los animales y cómo se entremezclan con sus fluidos y desechos. Moscas, todo tipo de bacterias, mugre, garrapatas, olores, nunca apropiados para el nacimiento de un bebé. ¿Y qué tal si se le infecta el ombligo? ¿Qué tal si se enferma? ¿Usted cree que esto es poesía? Esto es una historia penosa que usted no estaría dispuesto para el nacimiento de su hijo o de su hija. Resulta de que José y María eran una pareja de jóvenes muy enamorados y muy pobres. Eran pobres. Así que el reino de los cielos es semejante a una semilla de mostaza, insignificante, sin valor. Dios se humanó, Dios, pero no consistente a su gloria. No consistente a su gloria, ni tampoco a la lectura de los hombres. Porque humanamente podríamos pensar que los seres humanos escogerían un lugar apropiado para el nacimiento de un rey, del rey. Pero nuestro Dios glorioso, Padre de Jesucristo, Él determinó que su hijo, su único hijo, naciera en las condiciones más paupérrimas. Y esto confronta fuertemente, porque está hablando de la identidad del reino de los cielos. La perspectiva de los hombres acerca del reino, la seguridad que me puede dar el reino, la prosperidad que me puede dar el reino, el futuro que puedo forjar dentro de una buena sombra de un buen reino, el Rey de gloria en total pobreza. No nos equivocamos al decir que en un estado de miseria. Y esto no es la teología de la pobreza como algo que dignifica al hombre, no, sino que es una confrontación directa al mundo espiritual y al corazón del hombre, porque si recordamos muy bien lo que hizo el lucero de la mañana, su caída fue desear ser igual a Dios, tomar el lugar de Dios, sentarse con Él. La criatura, a tomar semejanza y lugar de su Señor Dios. ¿Lo logró? No lo logró. Y luego ese mismo ángel caído, vestido de un horroroso reptil, de un sagaz reptil, le presenta exactamente la misma idea a Adán y Eva. Adán y Eva vivían como ningún mortal ha vivido en esta tierra. Y lo que le propone Satanás a Eva es que ella puede ser igual a Dios.
que Dios es muy glorioso, Dios es extraordinario, singular, pero no es el único. Ustedes pueden serlo. Lo que pasa es que Dios sabe que si ustedes despiertan, que ustedes se iluminan y toman el control de su vida, serán semejantes a Él. Así que esa comparación de la semilla como el grano de mostaza habla de lo que es contrario a la perspectiva de los seres humanos. Anhelamos gloria, Dios desea de nosotros humildad. Anhelamos poder, Dios anhela de nosotros debilidad. Anhelamos nombre y Dios anhela de nosotros ¿qué? Una identidad en Él. Esto es, recuerde que Jesús le está dando esta parábola a sus discípulos. Y Él antes le dijo, mira, ellos escuchan, los que están afuera ellos escuchan, pero ellos no entienden. No se preocupen, para ellos no es, para ustedes sí. Ustedes deben comprender de qué se trata el reino de los cielos. Ellos dicen que yo obro por el poder de Beelzebú. Ellos lo dicen así. Quiero que sepan que mi reino no es de este mundo. Y más adelante Pablo lo dice, que nosotros somos ciudadanos del cielo. ¿Esto qué implica, hermanos? Que nuestra percepción, nuestra mirada, nuestra cosmovisión de la vida no puede ser en los estándares de este mundo. O si no fuera así, o tal vez la comparación de Jesús sería el reino de los cielos es semejante a... Y entonces usted describa qué sería lo más glorioso, poderoso humanamente aquí. Mire que Jesús habla de los poderosos y los hombres grandes de este mundo. Dice, ellos se enseñorean de las personas. Les hacen daño, pero ustedes no deben ser así. Es tan chocante la manera como Jesús está comparando el reino de los cielos, porque en lugar de darle altura, lo pone en algo muy, muy sencillo. El reino de los cielos. Elimina las aspiraciones del hombre banal, pero sensibiliza al cristiano a una vida a la manera de Jesucristo. De ese Jesucristo que, como leímos en palabras de Pablo, siendo en forma de Dios, no estimó su gloria, su lugar, como cosa a que aferrarse. Y dice Pablo que él se humilló a sí mismo. Se humilló a sí mismo no solo al humanarse, sino a hacerse siervo, pero no solo siervo de servir a las necesidades, sino de entregar su vida. Pero no solo de entregar su vida, sino que de entregar su vida bajo el costo del pecado. Una muerte horrible, 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 tan terrible que el Padre le da la espalda. Esto ningún ser humano lo ha experimentado. En segundo lugar, dice Jesús según la parábola, dice que es como el grano de mostaza que cuando se siembra. Entonces, en primer lugar, es a la vista humana insignificante, pero luego dice que cuando se siembra, siempre va a encontrar usted que Jesús está hablando a sus discípulos y está siempre recalcando, él siempre insiste en esto y es la evangelización, el plantar la semilla de entregarle el evangelio. Y hemos dicho aquí, el evangelio y solo el evangelio, las escrituras y solo las escrituras. Debe ser eso, hermanos. El mundo cristiano está experimentando muchos cambios, muchas presiones. Y lo que se presenta es predicar o presentar el evangelio de una forma amable, agradable a las personas. Dice, no hay que ser tan directo, no hay que ser tan hostil, no hay que ser agresivo.
Y pienso que nosotros debemos ser amorosos al predicar la palabra porque es una ordenanza. Se nos dice que debemos siempre estar preparados para hacer defensa del Evangelio con toda mansedumbre, de la esperanza que hemos recibido. Es así. Debemos ser amorosos, misericordiosos en predicar el Evangelio, pero debemos predicar solo el Evangelio como la esperanza eterna. Y esto es lo que nos separa de muchas denominaciones. La fe más obras. Soy salvo por la fe más las obras. Soy salvo por la fe más mi decisión de fe. Soy salvo por la fe más porque yo creí. Soy salvo por Cristo, pero porque yo lo seguí. Y todas esas ideas donde Cristo hace una parte en la salvación y el creyente hace otra. En la teología, la perspectiva reformada acerca de la salvación, no hay nada que usted y yo podamos añadir a la salvación. No hay nada. Porque la salvación es de Jehová. La salvación es del Señor. Es semejante a un grano insignificante de mostaza, pero también que se siembra. El reino de los cielos también lo podemos reconocer como la extensión del Evangelio, de la predicación de la palabra. Entonces el reino de los cielos es Cristo Dios con nosotros. El reino de los cielos también es la predicación del Evangelio, el establecimiento del reino en un lugar, es la plantación de pequeñas locales congregaciones. Que en cada ciudad haya por lo menos una iglesia donde se predique el Evangelio de Jesucristo. Esa es una manera como podemos ver el reino de los cielos. Cómo la gente puede conocer a Jesucristo, quien es nuestra primera imagen del reino de los cielos. Una semilla que se siembra. ¿Cómo compararé, cómo relacionaré, cómo les explicaré a ustedes qué es el reino de los cielos? Dice Jesús, pues como esa semilla que se siembra. Y todos somos llamados a la predicación del Evangelio. Es de hecho el mayor honor que podemos nosotros tener. No es un negocio, no es un trabajo, no es rentable y tampoco aún es si nos gusta o deseamos. Es un llamamiento y es muy natural a una persona que ha nacido de nuevo. El que ha nacido de nuevo naturalmente predica el Evangelio. Es como un grano de mostaza que cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y es que eso es la iglesia para el mundo. Recuerdo hace algunos años estaba hablando con alguien que había sido cristiano y dijo, el cristianismo en los próximos 20 años va a desaparecer. El cristianismo va a desaparecer. Es obsoleta. Sí, el reino de los cielos es insignificante para la gente. Cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. No tengo sesgos con las grandes iglesias, no. Pero toda mi vida ha sido al interior de la iglesia. Y si algo he notado, es que las más grandes iglesias, por lo general, son congregaciones muy poco bíblicas. Y las personas que asisten a las grandes iglesias, la mayoría, tal vez no todas, no reciben acompañamiento pastoral ni discipulado. No sucede así. Y he notado, porque he recorrido el país, iglesias muy pequeñas, de 10 personas, en el campo, en algunas ciudades grandes también, iglesias muy pequeñas.
Y esos predicadores de esas iglesias pequeñas son brillantes, son maestros de la palabra de Dios. Y uno los escucha y dice, ¿y esta persona por qué no es conocida? Y es muy común ver en las redes sociales gente que da vergüenza, tipos que uno no sabe si ellos se están burlando del evangelio, si están haciendo una parodia del evangelio o lo están predicando, y son maestros en iglesias grandísimas. No tiene que ser así, pero en mi experiencia he notado eso, que el reino de los cielos es como una semilla que se siembra y a veces es como la más pequeña e insignificante. Recuerdo yo esto y pienso que la vid es una iglesia que, si Dios así lo quiere, irá creciendo en membresía. Dios irá añadiendo los que han de ser salvos, y eso es muy bonito. El desafío siempre será tener estándares bíblicos, valores que no se puedan negociar jamás. Es que eso es lo que hizo Jesús en su ministerio, y ese es el esfuerzo de Jesús para sus discípulos. Es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Y fíjese el futuro del reino de los cielos. Versículo 32. Pero después de sembrado, está hablando de una semilla que está en potestad de Dios y que es el mismo reino de los cielos. El reino de los cielos siempre va a fructificar. Después de sembrado el reino de los cielos, crece y se hace como la mayor de todas las hortalizas. Se hace la mayor de todas las hortalizas. El reino es relevante, es sobresaliente, se destaca el reino de los cielos. Sin el reino de los cielos, este mundo solo es tinieblas. El reino de los cielos es una bendición enorme. Recuerdo hace unos años que en el Congreso estaban tratando de legislar o establecer normas para que las iglesias pagaran impuestos y demás. Y recuerdo que unos juristas cristianos dieron a un punto de defensa muy apropiado. Ellos dijeron, la iglesia evangélica en este país hace obra social que no es visible a las autoridades públicas, pero es el órgano que más interviene socialmente. ¿Y cómo lo hacen? ¿Dónde están los comedores infantiles, los centros geriátricos? Dice, no tanto de eso, pero hable con los cristianos, hable con los miembros activos de la iglesia y les va a contar que él era un ladrón, que él era un homicida, que él era un pícaro, que él sobornaba. Ellos le van a contar de todo lo delincuente que eran en este país y cómo el evangelio los transformó. Esto sucede todos los días cuando Dios va llamando del reino de las tinieblas a su luz y va transformando las vidas de las personas, y esto es así, que el reino de los cielos es una bendición enorme, 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 aunque el mundo no lo quiera reconocer. Usted es cristiana y es cristiano. Por el Espíritu de Dios y el temor que Dios pone en su vida, su empresa tiene un ladrón menos, porque usted es honesta, es honesto. De esa manera se describe lo maravilloso del reino de los cielos a través de cada hija y cada hijo de Dios. Cuando una persona que no teme a Dios se encuentra en una situación de vulnerabilidad, de necesidad, tiene muchas alternativas.
trabajar legalmente, honestamente, pero si no alcanza, puede elegir también fraude o vender alucinógenos o secuestrar, lo que sea. El hombre sin Dios tiene muchas alternativas. El reino de los cielos no tiene muchas alternativas. El reino de los cielos, cuando se encuentra en cristianos vulnerables, solo tenemos una alternativa, y es levantar nuestra mirada al Señor y reconocer que de Él viene nuestro socorro. Por eso es que Jesús dice que el reino de los cielos, aunque se ve insignificante como una semilla de poco valor, cuando se siembra el reino de los cielos, por ser la semilla del reino de los cielos, va a prosperar, va a crecer y se hace la mayor de todas las hortalizas. De manera figurada está diciendo que el reino de los cielos es eficaz, que el reino de los cielos es la bendición para esta humanidad. Y lo hemos dicho y siempre lo recordamos. Gracias al reino de los cielos es que este mundo todavía se sostiene. Nos despertamos en las mañanas, a los que nos gusta escuchar noticias, y escuchamos que un gobernante le ofrece guerra a otro país, y otro país ya entró en guerra, y otro acaba de golpear brutalmente a otra nación, y en eso se lo pasan todos los días. No se escucha el reino de los cielos, no sale por las noticias que el Espíritu de Dios regeneró a esta persona, que el Espíritu Santo transformó a esta persona, que hay un grupo de cristianos en tal barrio, en tal ciudad, que son una referencia ética, moral muy elevada. El reino de los cielos. Vayamos a Mateo capítulo 4, versículo 16 al 18. Acerca del reino de los cielos en virtud de la persona de Cristo, dice: el pueblo que habitaba en tinieblas. También es una metáfora, una manera de decir la humanidad que habitaba en total ignorancia espiritual, moral, enemistad contra Dios, sin esperanza, lo que podríamos decir una sociedad desgraciada, sin gracia. El pueblo que habitaba en desgracia, en tinieblas, vio gran luz. Y a los que habitaban en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Este es el reino de los cielos. El reino de los cielos en Cristo, a través de Cristo, el reino de los cielos a través de usted, hermana y hermanos, el reino de los cielos a través de la vid, la iglesia que Dios desea. ¿Cómo podemos comprender a aquellas personas que dicen: yo amo a Dios, temo a Dios, soy cristiano, pero no me interesan las iglesias? ¿Cómo interpretamos eso? De una sola manera: esa persona tiene una gran herida y se justifica, o tiene una enorme rebelión y desde ahí se ampara. Porque el reino de los cielos se expresa a través hoy de la iglesia. Cuando nos preguntamos acerca del reino de los cielos, los teólogos han resuelto cómo explicar el reino de los cielos con nosotros, y es en los dos tiempos: el reino aquí entre nosotros y el reino venidero. Que el reino de los cielos ya está aquí entre nosotros. Ya no decimos: venga a nosotros tu reino. No, hermanos, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Las biografías de Jesús están escritas tomando referencia del Antiguo Testamento, porque Jesús vivió bajo el antiguo pacto, el Antiguo Testamento.
También el último y el más grande de todos los profetas, que fue Juan el Bautista. Juan no es profeta del Nuevo Testamento, sino del Antiguo Testamento. Y las descripciones de Jesús es de Jesús en el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento se encuentra siempre esa demanda de Dios del cumplimiento de toda la ley moral. Jesús cumple toda la ley por nosotros, la perfecta ley de Dios. Entonces Él es la luz que ilumina el corazón de todos los hombres que están en tinieblas. Él es el reino ya entre nosotros. Cuando Jesús ora y enseñando, venga tu reino, Él está enseñándole a sus discípulos que están en la visión de la espera, en la expectativa de la espera, de la consumación. Pero cuando Jesús murió en la cruz y resucitó, ya la oración de sus discípulos no es venga a nosotros tu reino, es gloria a Dios en las alturas, gloria al Señor. El Cordero inmolado, resucitado, nuestro Salvador. Siempre encontramos de los evangelistas, de Pablo, siempre la predicación de Cristo muerto y resucitado. Ya no es venga a nosotros tu reino. Entonces, el reino de los cielos ya está entre nosotros. Somos parte del reino de los cielos, lo leímos la semana pasada. Nosotros somos parte y hoy cada hija de Dios, cada hijo de Dios es una representación visible del reino de los cielos. ¿Cómo dice Pablo acerca de nosotros y del reino? Que somos embajadores. Es una figura estatal del gobierno y dice que cada hija de Dios, cada hijo de Dios es un embajador. Pablo dice que él era un embajador, pero no como nosotros. ¿Cómo era embajador Pablo? En cadenas, ¿no? El embajador en cadenas. Nosotros no somos embajadores en cadenas, pero somos embajadores del reino. Eso implica que donde usted quiera que va el reino de los cielos. Las personas que le rodean están al lado del reino de los cielos. Entonces vemos en esta parábola que en primer lugar el reino de los cielos es Jesús. En segundo lugar, el reino de los cielos es la semilla que se siembra y que va a dar fruto. Esa semilla es el reino de los cielos y que va a fructificar. En tercer lugar, el reino de los cielos somos nosotros, la iglesia. Y la iglesia es bendición para los que han de ser salvos y para los que no también. Para aquellos que no son salvos, para aquellos que desprecian el evangelio, usted también es bendición. Usted es bendición. Propóngaselo. Quiera usted que este año, si Dios nos lo da, si pasamos al 2025, usted sea la mejor versión posible del reino de los cielos. ¿Han escuchado del coaching? El coaching le invita a usted a ser la mejor versión ¿de quién? De usted mismo. Mire, seamos honestos. Si cada uno de nosotros aquí presentes nos determinamos ser la mejor versión de nosotros, ¿en qué termina esto? En la peor de las desgracias. Lo que ha hecho el reino de los cielos en nosotros es que ha ido desprendiendo la verdadera versión de nosotros y nos ha dado una nueva identidad. Procure con diligencia presentarse delante de Dios aprobado como una obrera del Señor, que al ser parte del reino de los cielos también es obrero, obrera del Señor. Que este año su relación con sus jefes, sus compañeros de trabajo, sea en usted muy claro. Yo represento el reino de los cielos. Es que no me la van a hacer fácil. Es que hay una enemistad del reino de las tinieblas con el reino de los cielos, pero yo soy parte del reino de los cielos. Inicié contándoles que los hebreos tenían esa tensión. Ellos miraban alrededor y decían, pues todas las naciones la están pasando bien y ellos se sienten muy chévere y tienen un rey y una reina espectacular. Queremos nosotros también igual. Lo hicieron mal.
Porque así como Dios quería que ellos en el desierto dependieran en la confianza de Dios y todos los días recogieran el maná, así Dios quería que ellos antes procuraran escuchar a Dios, ser guiados por Dios y no por los hombres. ¿Y sabe qué va a pasar cuando el reino de los cielos se establezca plenamente entre nosotros? Que solo habrá un rey. Es Cristo Dios. Vuelve otra vez la historia al orden divino. No un rey humano, sino Cristo Dios Rey. Cristo nuestro Señor. Quiero finalizar, y en esto todos acompáñenme. Abra su Biblia en la primera carta de Pedro. Me encanta este texto. Lo leímos la semana pasada y nos debe recordar lo que somos en Cristo y hacia dónde nos dirigimos el próximo año. El próximo año, hermanos. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Cuando digo Pedro, capítulo 2, estoy seguro que ustedes ya saben qué vamos a leer. Versículo 9 y 10. Construir identidad puede ser no solo desafiante, sino que en muchos casos puede ser inútil. Construir identidad. ¿Por qué? Porque hay tantas ideas, tantas visiones de la vida y del mundo. Pero respecto a la vida, la iglesia que Dios desea, el pueblo de Dios, dice Pedro, guiado por el Espíritu Santo. Pero vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, o sea, sacerdotes de Dios. Somos una nación santa, hermanos. Somos un pueblo adquirido por Dios. Y esto para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Los hebreos debieron considerar esto que dijo Pedro, para no pedir un rey humano, para no pedir a Saúl. Ellos debieron pensar que ellos eran un pueblo escogido por Dios, ¿o no? Y que tenían un real sacerdocio. Y que eran una nación apartada de los paganos, pero lo que ellos dijeron es: queremos tener rey como las demás naciones. Ellos eran una nación apartada y que eran adquiridas por Dios. Y que fíjese cómo fue el fracaso de los hebreos. Dios los escogió para que en ellos fueran benditas todas las naciones de la tierra. Y no fue bendita las naciones de la tierra hasta que Jesús vino, porque ellos lo que hacían era lo contrario. Hasta uno de sus profetas se le paró a Dios bien agarrado de pies y manos y le dijo: pues no voy donde me dices. Y Dios le dice: hombre, tenés que ir y llevar mi misericordia a esa pobre gente de Nínive. No voy y no voy. Te digo, Señor, que haz lo que quieras, pero no voy. ¿Cómo? ¿Cómo un profeta de Dios puede hacer eso? Y así le hizo a Dios. ¿Y lo hizo? Lo hizo. Cogió un barco y se fue para otro lado. Aquí Dios es mi Señor, pero en esto no le ando. ¿Ha hecho usted así con el Señor? Usted dice: yo estoy de acuerdo con la palabra de Dios y todo, pero a esta parte no le ando. Y como Dios es verdadero Señor sobre todo, pues, y como toda la creación le obedece menos el hombre, pues le ordenó al mar y al aire y a las nubes que provocaron una tempestad, y aseguró que el hombre viviera una experiencia de un verdadero Señor. Este Señor, que es glorioso sobre todo, lo tiró al agua por manos de paganos y entrar al jugoso, hirviente jugo gástrico del vientre de un pez, y 3 días como alguien que está sometido a Dios, quiera o no, y tener que ir a predicar. Pero la actitud de Jonás siempre fue la actitud de todos los hebreos. Ellos nada que ver con los demás. Ellos no quisieron ser bendición para todas las naciones. Y hoy nos dice nuestro Dios:
Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, nosotros gentiles no éramos hebreos de nacimiento, judíos, ahora sois pueblo de Dios. En otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, ahora habéis alcanzado misericordia. Glorioso es el Señor. Mira, hermanos, que estamos vivos. Tóquese, pellizquese, estamos presentes aquí. Si eso es así, si esto no es un sueño profundo y estamos aquí, somos de una utilidad maravillosa para Dios. No piensan así las personas sin Dios. Ellos están, como lo dice el apóstol Pablo, cada quien va buscando su propio beneficio. Pero en un cristiano no es así. Ustedes, linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido con Dios, y mientras está vivo, para esto, para que el mundo vea el reino de los cielos. Vea el reino de los cielos. Y cuando ve el reino de los cielos y le ve a usted, ¿qué ve? Una insignificante semilla de mostaza. Dice, ¿qué es evangélicos de qué? Así lo va a ver. Pero Dios va a salvar por lo insignificante de la locura del evangelio a través de usted. Qué bonito que así Jesús comparó el reino de los cielos. Finalizo. Dígame usted, una primera relación que tenemos del reino de los cielos es ¿quién? Jesús. Jesús, nuestro Señor. En segundo lugar, el evangelio, la semilla, el evangelio, la palabra. Porque nadie va a tener fe salvífica si no es por el evangelio. La fe viene por el oír y el oír de la palabra. Nada más, hermanos. Ese es el misterio glorioso, que lo que parece simplemente datos religiosos es el poder de Dios para salvar. También el reino de los cielos es hoy. Usted, Michael, ustedes, hermanos, todos. Cuando decimos la iglesia, hablamos de la iglesia católica, o sea, la iglesia universal, no la iglesia de Roma, sino la iglesia universal, pero debemos, en virtud de nuestra identidad, recordar, el reino de los cielos es ¿quién? Hoy, yo, usted, el reino de los cielos. Y eso nos coloca a nosotros en mayor perspectiva. El reino de los cielos. El reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos está entre nosotros y nosotros hoy somos el reino de los cielos. No sabemos cuándo, pero eso lo vamos a vivir todos nosotros en un abrir y cerrar de ojos. Cuando menos lo esperemos, sonarán trompetas, los cielos y la tierra se estremecerán y en victoria nuestro Rey glorioso, vestido de blanco, en su caballo glorioso, como ese rey jamás visto en esta tierra. Él hará juicio sobre las naciones y moraremos con él por siempre. Un reino eterno que no tiene fin, un rey glorioso, justo y verdadero. Ese reino lo vivimos en parte hoy, en la espera de ver a nuestro amado y glorioso David eterno, Cristo Dios, y Él vendrá. Pero les aseguro una cosa, usted lo va a ver y lo va a disfrutar, y sus hijos y sus familiares. Quiera que eso suceda, entonces manifiesta el reino de Dios a través de su vida. Póngase de pie. Glorioso Padre, nos alegramos en esta mañana al recordar nuestra identidad, que no estamos como en una búsqueda tratando de entender qué somos, para qué estamos. No, eso es de niños. Somos el reino de los cielos aquí en la tierra por la obra del Rey nuestro Señor, único Dios, Cristo. Y el evangelio es el reino de los cielos que da vida, la luz que prende en medio de las tinieblas. Señor, gracias.
Miro todo lo que ha sucedido este año y solo puedo dar gracias, Señor. He visto tu reino, tu poder, he visto tu misericordia, he visto tu bondad, he visto la fuerza con que nos has levantado cada vez que nos hemos sentido tan vulnerables. Ese es tu reino, Señor. Gracias. Gracias, bendito Dios. No hay nada que temer porque estás con nosotros, Señor. Como tú eres nuestro Rey, si se acercan a nosotros ejércitos, gente mala, el mundo espiritual, hablando metafóricamente, Señor, estamos tranquilos, Señor. Dice David que tú eres nuestro Rey y que tú también eres nuestro castillo fuerte. Dice David que tú también eres nuestro escudo protector. Eso implica que tú eres todo y todo lo que podemos necesitar. En ti estamos seguros y completos. Te adoramos en esta mañana.